La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Una guerra que acabaría con todas las guerras, pero que en realidad fue causa de más conflictos. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París, y se inició una guerra de desgaste donde las líneas de trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el frente oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y los Estados Unidos en 1917. Con el advenimiento de la guerra, la inflación y la falta de alimentos crecieron con rapidez, así como las protestas de mujeres obreras, soldados y campesinos. Rusia había logrado una notable victoria en la ofensiva Brusilov de junio de 1916 contra las fuerzas alemanas, y especialmente contra las austrohúngaras al este de Galicia, pero la ofensiva sufrió un revés cuando algunos generales rusos se negaron o titubearon a la hora de comprometer las unidades a su cargo y lograr alcanzar los objetivos iniciales. A pesar del breve alivio que supuso la entrada de Rumanía en la guerra el 27 de agosto, los disturbios crecían sin cesar en el interior de Rusia mientras el zar permanecía en el frente. En marzo de 1917, las manifestaciones en Petrogrado culminaron con la abdicación del zar Nicolás II y la formación de un débil gobierno provisional. Finalmente, en la Revolución de Octubre de 1917, los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia. Y a partir de entonces, la Rusia revolucionaria abandonó la guerra tras firmar la paz en el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918 con el Imperio Alemán. Con la salida de Rusia, el Imperio Alemán podía concentrarse en Europa Occidental, cosa que alarmó mucho a la Entente. Sin embargo, debido al hundimiento de barcos mercantes estadounidenses a manos de submarinos alemanes, Estados Unidos entró a la guerra. Pero la guerra aún no parecía perdida para los poderes centrales, que confiaron a Alemania la única esperanza de obtener la victoria: la ofensiva de primavera. Desde noviembre de 1917 el alto mando alemán discutía una posible ofensiva de carácter decisivo en el frente occidental para la primavera de 1918. Su objetivo principal era la Fuerza Expedicionaria Británica, BEF, comandada por el mariscal de campo Douglas Haig, y que los alemanes creían agotada desde las batallas de Arras, Messines, Passchendaele y Cambrai de 1917. El 21 de enero de 1918, el general Erich Ludendorff tomó la decisión final de atacar. La ofensiva, con nombre en código Michael, comenzó el 21 de marzo de 1918 con un ataque contra las fuerzas británicas en San Quintín. Los alemanes lograron un extraordinario avance de 60 kilómetros en territorio enemigo. El temor se apoderó de los parisinos y muchos huyeron. 183 proyectiles llegaron a caer sobre la capital gala. La ofensiva tuvo tal éxito inicial que Guillermo II declaró el 24 de marzo fiesta nacional. Muchos alemanes pensaron entonces que la victoria estaba cerca.
Sin embargo, después de duros combates, la ofensiva llegó a un punto muerto, especialmente debido a la carestía de carros de combate y artillería motorizada, que impidió a los alemanes consolidar sus ganancias. El almirante Reinhard de Scheer y Ludendorff decidieron lanzar un último ataque naval para restaurar el valor de la armada alemana. En el norte de Alemania, la revolución comenzó en octubre de 1918, cuando unidades de la armada se negaron a zarpar en esa última operación a gran escala, ya que creían que la guerra estaba perdida y sería un sacrificio inútil. La revuelta de los marineros en los puertos de Kiel y Wilhelmshaven se extendió por todo el país en cuestión de días y condujo a la proclamación de la República el 9 de noviembre de 1918, poco después de la abdicación del Kaiser Guillermo II y la rendición del país. El colapso de las potencias centrales se produjo con velocidad. Bulgaria fue la primera en firmar un armisticio y además de forma unilateral. Apenas un mes después, el 30 de octubre, el Imperio Otomano capituló con el armisticio de Mudros. El 3 de noviembre se firmó oficialmente el armisticio entre Austria y los aliados en Villa Giusti, cerca de Padua. La desintegración del imperio y el fin de la dinastía Habsburgo hizo que Austria y Hungría firmaran tratados por separado. El 11 de noviembre, a las 5 de la mañana, se firmó el armisticio con Alemania en un vagón de ferrocarril en Compiègne, concretamente en el bosque de Compiègne, en el llamado Claro de Retoldes. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, a la 1ª hora del 1º día del 1º mes, entró en vigor el alto el fuego. Durante las 6 horas que transcurrieron entre la firma del armisticio y su entrada en vigor, los ejércitos desplegados en el frente occidental comenzaron a retirarse ordenadamente de sus posiciones, aunque la lucha continuó de manera aislada en algunas zonas, ya que en un último esfuerzo por hacer méritos, algunos oficiales intentaron la captura de territorio enemigo cercano. Las secuelas más visibles de la guerra fueron la desaparición de 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Numerosas naciones recuperaron su independencia y otras nuevas se crearon. 4 dinastías, y con ellas sus aristocracias, cayeron como consecuencia directa de la guerra: los Romanov, los Osmanli, los Hohenzollern y los Habsburgo. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, también se cometió, por parte del Imperio Otomano, el genocidio armenio, con cientos de miles de víctimas. Zonas como Bélgica, Serbia y el norte de Francia, en la llamada Zona Roja, fueron especialmente dañadas y en gran medida destruidas. El coste de la reconstrucción se estimó en más de 100.000 millones de francos. La esperanza de los vencedores sobre la capacidad de refinanciar los costes de la guerra a través de las reparaciones aportadas por los vencidos resultó ser una ilusión irrealizable. Reino Unido pasó de ser el mayor acreedor del mundo a convertirse en una de las naciones más endeudadas, mientras que la guerra significó para Alemania una gigantesca inflación. Europa había perdido su hegemonía mundial y había dejado paso a naciones como Estados Unidos, nuevo acreedor de los países europeos. Los tratados con Austria, Tratado de Saint-Germain-en-Laye, Hungría, Tratado de Trianon, Bulgaria, Tratado de Neuilly-sur-Seine, y el Imperio Otomano, Tratado de Sèvres, siguieron en gran medida la misma línea que el Tratado de Versalles. No se permitió a los vencidos conocer los términos del tratado hasta el momento en que debían firmarlo, se los excluyó con carácter provisional de la Sociedad de Naciones, se limitó sus ejércitos y su territorio, y se les exigieron reparaciones de guerra. Hungría fue, en términos relativos, la nación que más pérdidas territoriales sufrió, apenas retuvo un 32% de su territorio anterior, a pesar de que los húngaros representaban el 54% de la población, y 3,3 millones de húngaros quedaron atrapados en territorio extranjero, de los cuales 354.000 huirían entre 1920 y 1924. El acuerdo con Turquía no entró nunca en vigor, debido al triunfo del movimiento revolucionario de Mustafa Kemal Atatürk en la Guerra de Independencia turca, que concluyó con el reconocimiento de la nueva República de Turquía y la celebración del Tratado de Lausana, mucho menos estricto que el de Sèvres. El establecimiento del actual Estado de Israel y las raíces del largo conflicto israelí-palestino se encuentran parcialmente en la inestabilidad en Oriente Medio que siguió al término de la Primera Guerra Mundial. Italia, a pesar de ser uno de los países vencedores, salió decepcionada de los acuerdos de paz por la arrogancia de los aliados en su trato con ella y la insatisfacción por los escasos beneficios obtenidos por la guerra. Este clima de frustración, con continuas huelgas y disturbios y las promesas incumplidas de Reino Unido y Francia, fue aprovechado por Benito Mussolini y su partido nacional fascista, que se ganó en especial el apoyo de la pequeña burguesía rural, ya que al igual que en Alemania, el fascismo responsabilizaba a los partidos de izquierda de la inestabilidad social que vivía el país.